Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que una vez más están acompañándonos durante este tiempo de oración y estudio en la palabra de nuestro Dios. Gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de estar conectados, no solamente a través de este medio virtual, sino en mente, en corazón, en espíritu, a través de nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, que es quien nos da la comunión entre hermanos en la fe, es quien lleva también nuestras oraciones delante del Padre, quien establece precisamente esa comunión entre Dios y nosotros, el Espíritu de verdad, el Espíritu de consolación, que es el Espíritu de nuestro Dios. A través de ese mismo Espíritu también Él nos da entendimiento, nos da luz sobre el mensaje de su palabra. Él toca nuestras mentes, nuestros corazones, de tal forma que podamos no solamente comprender lo que su palabra nos dice, sino también poner por obra. Nos capacita para que podamos obedecer sus mandamientos, vivir conforme a sus principios de vida para este tiempo, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entre tanto el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas, no solamente enseñándonos el camino de la verdad, sino moldeando, transformando nuestras vidas. Así que damos gracias a Dios porque lo que Él comenzó, dice la Escritura, la buena obra que Él comenzó, Él la está perfeccionando, Él la está llevando a cabo y la culminará cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste y muertos en Cristo sean resucitados, glorificados, y asimismo nosotros seamos transformados. Bueno, dice el apóstol Pablo, los que estén vivos o estemos vivos en ese momento, seremos transformados, glorificados a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para tener nuestro final encuentro en las nubes y así regresar con Él y estar con Él para siempre. Así que, hermanos, pues nos alegramos, nos gozamos por la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios y Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, y damos gracias a Dios porque podemos tener comunión con Él y también tener comunión los unos con los otros a través de este medio. Les invito, hermanos, a que pues podamos dedicar este tiempo de comunión a nuestro Dios, podamos poner nuestras vidas en sus manos y suplicarle al Señor que Él nos guíe, que Él nos bendiga en esta hora, y cualquier petición que traigamos en nuestro corazón delante de Él, les invito a que ahí donde usted se encuentre la pongamos en manos de Dios, que no reservemos nada. Dios es dueño de todas las cosas, Él es soberano sobre todas las cosas, y especialmente sobre la vida de cada uno de sus hijos. Él tiene especial cuidado y nosotros podemos confiar y descansar en ese cuidado amoroso, paternal de nuestro Dios sobre cada una de nuestras vidas. Así que para el Hijo de Dios, para el cristiano, no hay razones para estar desesperados, no hay razones para estar desanimados, deprimidos. Por supuesto que como humanos las cosas que suceden en nuestro diario vivir, en nuestras circunstancias, nos pueden afectar. Sin embargo, mayor es nuestro Dios en nuestras vidas, mayores son sus promesas, mayor es su consolación, mayor es su salvación, mayor es su poder. Por lo tanto, tenemos un llamado y un desafío de parte de nuestro Señor a llevar delante de Él nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros afanes, y pedirle al Señor que Él tome control de todas estas cosas, pero especialmente de nuestros corazones, de nuestras mentes, de aquellas cosas que pues muchas veces luchamos para poder descansar, para poder confiar en Él. El Señor pide que seamos mansos y que seamos humildes de corazón.
Y esas cosas son un desafío en nosotros mismos, más allá de nuestras circunstancias. Es nuestro corazón el que Dios desea transformar, el que Dios desea moldear para que podamos compartir su mente, su corazón, su consolación, para que podamos compartir sus ambiciones, las cosas que Él desea hacer en nuestras vidas y en el mundo entero. Y eso lo vamos a poder comprender en la medida en que nosotros sometemos nuestras vidas, nuestro sentir, nuestro corazón, nuestro pensar al escrutinio de la palabra de nuestro Dios, que podamos ver como un espejo en las Escrituras el reflejo de la imagen de la gloria de Dios, de su carácter, de sus atributos, de sus promesas, y a la vez poder ver lo que nosotros somos y en qué aspectos el Señor desea seguir trabajando, moldeando nuestras vidas. Así que les invito, hermanos, a que pongamos delante de Dios nuestras vidas y que de esta manera estemos en comunión con Él en este tiempo. Quiero leer el Salmo 25, Salmos 25. Este es un hermoso salmo que pues los editores de las Escrituras en la versión Reina Valera 60, que es la que estamos leyendo, lo han titulado David implora dirección, perdón y protección. Y algo que nosotros necesitamos todos los días es precisamente eso. Necesitamos la dirección de nuestro Dios. Necesitamos también el perdón de nuestro Dios. Necesitamos su protección en medio de toda circunstancia, y sabemos que lo tenemos de parte de nuestro Dios, que Él lo ha hecho posible a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que eso está disponible para nuestras vidas. Nosotros tenemos que simplemente reconocer nuestra necesidad de dirección, nuestra necesidad de perdón de pecados, nuestra necesidad de protección, de provisión y de cualquier cosa, porque el Señor se hará cargo de nuestras vidas. Así que quiero leer esta porción de las Escrituras, que usted me acompañe si usted tiene una Biblia en su hogar, o si simplemente quiere escuchar la palabra de Dios, le invito a que la escuche. Dice la Escritura de la siguiente manera: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad por los que guardan su pacto, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y el que Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen.
Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Qué hermoso, hermanos, es ver cómo David, el autor de este salmo, oraba al Señor con un entendimiento amplio de quién es Dios, con un entendimiento amplio también de quién es Él, con un entendimiento de cuáles son sus circunstancias, las necesidades que Él tiene delante del Señor, y cómo Él se postraba delante de Dios con humildad, con sinceridad, con confianza, con esperanza de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y eso mismo, hermanos, nosotros tenemos que hacer, y esa es la invitación para que nosotros también nos postremos delante de Dios, para que nosotros abramos nuestro corazón, derramemos nuestra alma delante de Él, ahí, como dice el Señor, donde nos encontramos, ahí en lo secreto, donde quizá nadie más nos ve. El Señor dice: tu Padre que está en los cielos te ve, te escucha. Y seguramente esta oración que David formuló y posteriormente fue publicada, fue una oración que se elevó delante de Dios en silencio, en lo secreto de su corazón. Y así es como el Señor desea escuchar a cada uno de sus hijos, desde la profundidad de nuestro corazón, de donde está aquello que solamente Dios puede conocer, puede discernir, y aún mucho más que eso que nosotros no alcanzamos a entender. El Señor desea escuchar nuestro corazón. Así que yo le invito a que oremos delante de Dios y pidamos al Señor aquello que en su palabra nos es revelado, nos es ordenado que también nosotros pidamos. Oremos. Padre Celestial, a ti clamamos, Señor, delante de ti en esta hora. Nosotros también, Señor, como lo hacía el salmista, elevamos nuestra alma delante de ti, porque en ti estamos confiando, Señor, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestro auxilio en medio de cualquier tribulación, porque nuestra confianza, Señor, está puesta en ti, Señor, y hay tantas cosas, Señor, que nosotros necesitamos de ti, que necesitamos poner en tus manos, que, Señor, no deseamos guardárnoslas, no deseamos, Señor, tomar nosotros control de aquellas cosas sobre las cuales solamente tú tienes control. Señor, tu palabra nos dice que ninguno será avergonzado de los que te buscan, Señor, sino solo aquellos que se rebelan contra ti sin causa. Señor, si en algún momento nosotros nos hemos rebelado contra ti, Señor, si en algún momento nosotros nos hemos olvidado, Señor, de ti, de tu palabra, de tus mandamientos, si no hemos, Señor, seguido tu voz y hemos guiado nuestras vidas, Señor, conforme a nuestro propio criterio, a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, Señor, contra ti. Purifica, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Permite, Padre Celestial, que nuestro corazón se renueve con un deseo, Señor, puro, santo, de conocerte más a ti, de obedecerte, de amarte más y de glorificarte en todas las cosas, Señor, que tú quieres que hagamos, en todo lo que tú quieres que seamos.
Señor, nos ponemos delante de ti para que tú trates con nuestras vidas, Señor, como lo hacías, Señor, con el salmista David y con todos aquellos, Señor, que de corazón sincero, Señor, han invocado tu nombre a lo largo de la historia, Padre. Gracias, Señor, porque en ellos vemos un ejemplo, Señor, a seguir, Padre, en el aspecto, Señor, de que también nosotros necesitamos aprender a invocar tu nombre, necesitamos aprender a confiar en ti, necesitamos humillarnos delante de ti y esperar pacientemente también, Señor, tus respuestas con fidelidad, con obediencia, Señor, que, Señor, podamos renovar nuestros votos, nuestros deseos de obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Padre Celestial, a lograr, Padre Celestial, que tú seas glorificado en nuestras vidas en todos los aspectos posibles, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos aún, Señor, porque sabemos que es en lo más íntimo de nuestro corazón que nos rebelamos en contra de ti. Pero Padre Celestial, gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, sigue obrando en cada uno de nosotros, sigue transformando vidas, corazones, Señor, y voluntades para que, Señor, nos conformemos a tu carácter, a tus mandamientos, a tu voluntad. Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu salvación, Señor, y reconocemos, Padre, que necesitamos de tu dirección, Señor, en nuestras vidas, que no queremos andar por nuestros propios caminos, que aunque muchas veces nos parecen caminos buenos, dice tu palabra que al final son caminos de muerte, Señor, porque simplemente no son conforme a lo que tú has establecido en tu palabra para nosotros. Así que líbranos, Señor, aún de esos caminos, Señor, por los que queremos transitar, que tienen su confianza en la moralidad, en el ser buenos, en el ser religiosos o en el pues simple y sencillamente ser personas de bien, ejemplares, Padre Celestial, pero que no han puesto su confianza en ti, en tu obra salvadora. Líbranos, Padre, de ese deseo de autosuficiencia, de autonomía en nuestras vidas, que podamos ver nuestra necesidad de ti todos los días de nuestra vida y podamos encontrar la satisfacción a esa necesidad en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, ponemos nuestras vidas en tus benditas manos y te pedimos, Padre, que tomes nuestras necesidades, Señor, que tú tomes a cada persona que está pasando, Señor, por un momento de enfermedad, de angustia, Señor, física y aún espiritual, Señor, porque, Señor, pues así son las enfermedades, nos afectan tanto física como emocional, espiritualmente, Señor, muchas veces. Pero, Señor, tú tienes la fuerza, tú tienes el poder, no solamente, Señor, para restaurar nuestros cuerpos, sino para infundir en nuestros corazones la paz, la confianza, el ánimo, la consolación que necesitamos, Señor, para soportar las pruebas, por difíciles, por duras que vengan a nuestras vidas. Señor, queremos que tú dirijas nuestras vidas, que tú dirijas, Señor, nuestras circunstancias, que tú dirijas las vidas de aquellos, Padre, que nos rodean, Señor, sean nuestros hermanos, sean nuestros amigos, nuestros familiares o aún, Señor, enemigos. Señor, que tú siempre tomes el control, Señor, de todo lo que sucede en nuestras vidas y que nosotros podamos confiar, podamos descansar, Señor, en tu cuidado amoroso, fiel y eterno que es sobre cada uno de tus hijos.
Gracias, Señor, por tu provisión a todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque desde lo más sencillo, Señor, que tenemos cada día, Padre, aparentemente, Señor, que son cosas que damos por sentado en nuestras vidas, Señor, hasta aquellas cosas extraordinarias. Señor, todo, dice tu palabra, todo viene de tu mano. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de ti. Así que, Señor, queremos darte a ti la honra y la gloria por todo lo que tú eres, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que nos das, y aún, Señor, por lo que no nos das o lo que nos quitas, Señor, porque sabemos que tú, como nuestro Padre, tienes un mejor criterio, tienes un mejor entendimiento de lo que realmente necesitamos. Así que, Señor, en medio de cualquier necesidad, sea física, sea económica, material, Señor, o espiritual, Señor, confiamos que tú atenderás a esa necesidad de manera muy especial, muy particular, Señor, porque cada quien, Señor, está clamando y está esperando, Señor, de ti en su propia vida y en sus propias circunstancias, Señor, pero tenemos a un mismo Dios, a un mismo Señor, a un mismo Salvador, en quien podemos confiar y depender para siempre, Señor. Así que nos unimos, Señor, en esa fe, nos unimos en esa esperanza, nos unimos en ese mismo amor hacia ti, y te suplicamos, Padre, que tú nos respondas y que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra necesidad, que, Señor, por sobre todas las cosas, tú seas glorificado. Que nos enseñes, Señor, tu camino, como dice tu palabra. Que nos enseñes, Señor, tu pacto, tus mandamientos. Que nos enseñes tu carácter, tu fidelidad en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, honrarte, que podamos glorificarte, alabarte, darte gracias, Señor, de corazón, Señor, de labios, pero también con acciones, Señor, de gratitud y de alabanza para ti. Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones, gracias por todo tu pueblo, Señor, que está congregado, Señor, en diferentes lugares, o que está también transmitiendo, Señor, tu palabra en esta hora. Señor, bendice a tu pueblo, Padre, y permite, Señor, que tu palabra nunca falte, Señor, en nuestros hogares, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que seamos alimentados por medio de tu palabra cada día en nuestras vidas. Nos ponemos, Señor, todo en tus manos con acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, después de haber orado a nuestro Dios, vamos a pasar a la reflexión, al estudio de la palabra del Señor en el Salmo número 23, que hemos estado meditando a lo largo de los últimos 2 miércoles. Nos hemos extendido un poquito, hermanos, porque pues hemos visto diferentes aspectos que tienen que ver como el Señor, de acuerdo a este Salmo, siendo Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas, cómo es que Él nos da dirección en nuestras vidas. El Salmo 23, estamos en el versículo número 3, dice en su segunda parte: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y eso es lo que estamos reflexionando. El día de hoy vamos a terminar nuestra reflexión en este versículo para pasar al que sigue, que es un versículo muy interesante, el versículo número 4. Lo estaremos meditando a partir del próximo miércoles, pero queremos concluir las ideas que nos transmite este Salmo 23, al menos algunas de estas ideas de lo que hemos estado viendo con respecto a cómo el Señor Jesucristo nos da dirección, la dirección que necesita nuestra vida como sus ovejas. Y algo que mencionábamos precisamente es las responsabilidades de nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor. Es decir, Él es el único que realmente conoce
el camino por donde nosotros debemos de ir. Él es el que tiene completo conocimiento, completa sabiduría, completo entendimiento que Él ve el panorama completo de nuestras vidas, no solamente en el aquí, en el ahora que nosotros solemos ver y sobre el cual solemos juzgar las cosas. El Señor no solamente ve nuestra vida por completo, el principio y el fin. Él ve mucho más amplio todo lo que sucede, puesto que Él es el autor de la historia misma. Él es el creador de todo lo que existe y Él es el sustentador. Y en su providencia Él ha establecido todas las cosas que suceden. Él es el que tiene el control soberano sobre todas las cosas. Nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, aunque podemos nosotros imaginar y de alguna manera llegar a entender, aunque sea un poco, la grandeza del plan redentor de nuestro Dios, la realidad es que Dios ve mucho más de lo que nosotros vemos. Él conoce perfectamente todas las cosas de manera completa, y nosotros no, nosotros estamos sesgados por muchos factores. Desde que caímos en pecado a través de nuestros primeros padres Adán y Eva, hemos todos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. No compartimos la visión de Dios, no compartimos el entendimiento que Dios tiene, la mente que Dios tiene, el propósito que Dios tiene. Nos hemos apartado de los caminos de Dios. Y el Señor sabe que la única manera de poder volvernos a encauzar, encaminar a su camino y a la dirección hacia la cual Él quiere que nosotros vayamos en esta vida presente y por la eternidad, es dándonos no solamente a un Salvador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino también dándonos a través de Él a un pastor. Es decir, aquel que le va a dar a nuestras vidas lo que necesita en el aquí y en el ahora para podernos guiar por camino seguro hacia nuestro destino eterno. Porque eso es algo que debemos de reconocer, que nuestra vida, la vida del ser humano es limitada. La vida del ser humano es corta. La Escritura constantemente la compara como la neblina que por un momento está por las mañanas y después se desvanece, o como la hierba o la flor del campo que crece, florece, pero después se marchita. Así de vana es la vida, así de pasajera y de transitoria. Y algo sabio que necesita el ser humano aprender es que esta vida no lo es todo. Si bien debemos de aprender a saber cómo vivir aquí y ahora, debemos de también aprender que nuestro destino no se encuentra en las cosas de este mundo. Nuestro destino se encuentra en la eternidad con Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el camino que Dios ha establecido para llegar a esa eternidad, a ese estado final de gloria, lo ha establecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura lo establece tan claramente a través del Señor Jesucristo mismo, cuando Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. De tal manera que Dios nos ha dado no solamente alguien que establezca un medio de reconciliación entre Dios y los hombres, por medio de quien podemos recibir el perdón de pecados, sino a alguien que le dé dirección, que le dé sentido a nuestras vidas conforme a su plan, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y ese es Jesucristo. Él es nuestro buen pastor.
Él es quien va a establecer la dirección por la cual nosotros debemos de ir. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros, y eso fue lo que comenzamos a reflexionar el miércoles anterior, es que debemos de reconocer en primer lugar la necesidad que tenemos de dirección en nuestras vidas. Sí. Que humanamente, en nuestro estado pecaminoso natural, nuestra tendencia es siempre a descarriarnos, a apartarnos de los caminos de Dios. Pero el Señor ha querido volver a redimirnos, el Señor ha querido volver a ponernos en el camino. Y la forma en la cual decíamos que nosotros tenemos que comenzar a vivir bajo la dirección de Dios, no solamente reconocer que necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida, sino que necesitamos pedirle al Señor esa dirección a través de su sabiduría. La palabra de Dios nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, falta de entendimiento, la debe de pedir a Dios, quien da todo en abundancia y sin reproche. ¿Por qué? ¿Por qué sin reproche? Porque Dios ya ha establecido la reconciliación a través de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que nosotros obtenemos de parte de Él es gracias a los méritos y a la obra de Cristo Jesús en nuestro favor. Si fuera por causa de quienes somos nosotros, humanamente hablando, sin Cristo, por supuesto que Dios tendría reproche hacia nuestras vidas. Por supuesto que no seríamos dignos de absolutamente nada de parte de Dios, porque somos pecadores, porque lo que merecemos únicamente de parte de Dios es su juicio, su justo juicio, su ira, su castigo. Pero ya que Él mismo ha establecido una reconciliación a través de Cristo Jesús, quien nos da el perdón de nuestros pecados, entonces Él ha quedado satisfecho. Su ira se ha apaciguado en contra de nosotros. Su sed de justicia ha sido satisfecha a través de Cristo Jesús. Por eso dice Santiago que Él da sin reproche. Y lo que nos da precisamente es lo que necesitamos. Nos da la sabiduría de su Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender su voluntad a través de su palabra. Y el Señor nos da no solamente la sabiduría de su Espíritu Santo, Él nos da claramente direcciones, directrices, principios por los cuales nosotros debemos de vivir, sobre los cuales nosotros debemos de caminar, sobre los cuales nosotros necesitamos tomar decisiones. Algo que decíamos es que el principio, dice Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando en la Escritura aparece este término, el temor de Jehová, nosotros, por ejemplo, en el Salmo número 19, donde se habla acerca de ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, pero donde se habla acerca de las excelencias de cómo es la palabra de Dios en comparación del resto de la creación, se habla en una serie de sinónimos con respecto a la palabra de Dios, con respecto a su ley. Y uno de esos sinónimos es el temor de Jehová. El temor de Jehová, como principio de la sabiduría, no es algo que está en nosotros como seres humanos. En nosotros ciertamente debe estar el temer a Dios, es decir, el respetarle a Él y a su palabra. Pero de manera objetiva, el temor de Jehová se ha revelado a nosotros precisamente para que nosotros amemos a Dios, le temamos, le respetamos en sus mandamientos, en su palabra. Y en la medida en que nosotros escudriñamos su palabra,
vamos a tener entendimiento de su voluntad, vamos a tener dirección a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas y por lo tanto vamos a ser más sabios. Por lo tanto, vamos a experimentar lo que el salmista dice que es la guianza de nuestro Señor por sendas de justicia. Así que lo que vamos a reflexionar el día de hoy, hermanos, son dos principios más acerca de lo que nos corresponde a nosotros como ovejas, acerca de nuestra relación con Cristo Jesús. Ya establecimos que Jesucristo es el pastor. Ya establecimos que Él es el que tiene la dirección. Él es el que ha establecido hacia dónde nosotros tenemos que ir. Por otra parte, nosotros ya hemos dicho que tenemos que reconocer nuestra necesidad de dirección, y eso es algo cotidiano, continuo, que necesitamos pedírsela a Dios en oración, buscar la sabiduría de Dios, el cual nos la va a dar. Y la tercera cosa que vamos a ver es que necesitamos entonces aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si yo he reconocido que tengo necesidad de dirección y se la he pedido a Dios, el Señor no va a dudar en hablar a mi vida. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Muchas veces nosotros pensamos que de alguna manera vamos a escuchar a Dios de forma audible. Todo mundo quisiéramos escuchar la voz de Dios de forma audible, de tal forma que en cualquier momento pudiéramos ser corregidos, ser guiados. Pero no es así como el Señor trata con su pueblo. No lo hace ahorita y no lo ha hecho en el pasado. Dios, recuerden, hermanos, desde el principio, cuando Dios estableció a su pueblo Israel, la manera en cómo Dios hablaba a su pueblo fue a través de profetas, personas que Dios había escogido, a quienes Él se revelaba y revelaba sus palabras, sus mandamientos, para que ellos las dieran a conocer al pueblo. Dios no hablaba directamente con el pueblo. Dios usaba medios, tanto medios humanos, que posteriormente esos mismos medios dejaron testimonio de la voz de Dios, de la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras. De tal manera que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos acceso a esas mismas palabras, a la misma voz de Dios, a través de, como diría el apóstol Pedro, de los santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar su palabra. Él diría también: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética más segura, que es la palabra de nuestro Dios, la palabra que vino de parte de Dios por medio de los profetas que Dios estableció para este fin, para este propósito. Y en el Nuevo Testamento tenemos precisamente a los apóstoles y a aquellos que Dios usó para inspirar su palabra, su evangelio en las Sagradas Escrituras. De tal forma que Dios nunca ha estado silente. Él siempre ha hablado a su pueblo.
Fíjense cómo dice el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Qué está diciendo esta escritura, hermanos? Nos está diciendo que Dios siempre nos está hablando. El problema está en nosotros, los seres humanos, que no entendemos la voz de Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué no entendemos? ¿Por qué el hombre no entiende la voz de Dios? Porque no está atento a su revelación. Porque en su corazón hay orgullo. Porque en su corazón hay vanidad. Porque en su corazón hay pecado. Y porque todo esto es un impedimento para poder comprender la voz de Dios, la voluntad de Dios. Por eso el primer paso siempre, el primer paso para estar en comunión con Dios es el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él a cambio nos da precisamente de su Espíritu Santo, de su gracia, de su iluminación, para que nosotros podamos comprender la revelación de Dios, la cual no solamente es la revelación que está escrita en la Biblia, sino en toda la creación. Y aquí es donde quiero citar el Salmo número 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Y sigue diciendo, y no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué nos está diciendo el salmista en este Salmo 19? Que la creación misma es un testigo, es un testimonio que nos habla acerca de Dios y de su gloria. Sin embargo, este mismo Salmo nos dice más adelante que como no hay lenguaje, ni hay palabras, ni es oída su voz, no tiene la creación de Dios la capacidad de hacernos salvos para la salvación. El apóstol Pablo escribió a Timoteo estas palabras, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Solo las escrituras, solo la revelación escrita de nuestro Dios y la revelación encarnada en Jesucristo es lo que nos hace sabios para la salvación y para vivir de acuerdo a esa salvación aquí, ahora y por la eternidad. El Salmo 19, volviendo a este Salmo más adelante, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que dijo Pablo, que era útil para la salvación, la conversión de nuestra alma. Los mandamientos de Jehová son buenos, todos justos. Y así continúa hablando este Salmo acerca de las excelencias, de la revelación escrita de nuestro Dios a través de sus mandamientos, a través de toda la voluntad que Él nos ha revelado en las Escrituras. Y es a esto a lo que nosotros, como ovejas de Dios, como ovejas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar atentos. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios en su palabra revelada y escrita y encarnada también en nuestro Señor Jesucristo. Porque así es como Dios se ha querido revelar. Así es como Dios se sigue revelando a nuestras vidas el día de hoy. Hubo formas extraordinarias que no podemos poner a duda alguna de cómo Dios se reveló a su pueblo
pero fueron formas extraordinarias. No fue la forma en la cual Dios quiso establecer para todas las generaciones. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso vuelvo a citar lo que decía el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nuestras vidas en este mundo, que es un mundo de tinieblas, que es un mundo de oscuridad a causa del pecado, necesita el resplandor de la palabra de Dios. Solamente con la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas, iluminando nuestra mente y nuestro corazón, podremos ver, entender, explorar, discernir, juzgar la realidad y cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino por el cual el Señor quiere que nosotros vayamos. Esto es algo que el mundo no tiene, esto es algo que el mundo no conoce y que tampoco le interesa. Porque cuando al mundo se le presenta la palabra de Dios como una verdad absoluta, como una verdad irrefutable, puesto que es palabra de Dios, el mundo se ríe, el mundo se burla, el mundo cierra sus oídos. Y esto nos recuerda precisamente lo que Pablo también recordaba en Romanos 10. ¿Quién ha oído a nuestro anuncio? Y sin embargo, Dios no ha cambiado la forma en la cual Él desea hablar y desea salvar y desea dirigir al ser humano hacia su plan y su propósito eterno. Esa es la manera. Al Señor le plació salvar al mundo por medio de la locura de la predicación, diría el apóstol Pablo, que es la predicación del Evangelio, de su palabra. El mismo apóstol Pablo diría a los corintios: los judíos piden señales, es decir, manifestaciones milagrosas del poder de Dios, y los griegos por otra parte piden sabiduría, piden filosofía, piden palabras de entendimiento, de discernimiento, de inteligencia humana. Y dice Pablo: pero Jesucristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Él es la manifestación más grande y más gloriosa del poder de Dios en este mundo. Desde su misma encarnación hasta su muerte, resurrección y ascensión, todo estuvo lleno de milagros sobrenaturales. Él es el poder de Dios, pero Él también es la sabiduría de Dios. Él es el que nos ha revelado la voluntad del Padre, nos la ha dado a conocer su carácter, su propósito, su voluntad. De tal forma que Él dice: el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Qué gran contraste encontramos entre la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo y aquellas cosas que el mundo nos ofrece, aquellas cosas que nosotros admiramos como cosas extraordinarias o cosas inteligentes, pero que muchas veces se apartan de la verdad, se apartan del camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, la cual siempre va a estar hablándonos a nosotros en diversas circunstancias.
Así como nosotros debemos de aprender a orar al Señor en medio de diversas circunstancias porque sabemos que necesitamos de su ayuda, de esa misma manera nosotros debemos de correr a la palabra de Dios y juntamente con la oración decir: Señor, háblanos, porque tu siervo oye, y vamos a buscar en su palabra su voluntad para nuestras vidas. O el Espíritu Santo mismo nos va a recordar la palabra que Él ya ha hablado a cada uno de nosotros. Pero necesitamos leer la palabra. ¿Cómo el Espíritu Santo puede recordarnos aquello que no ha estado en nuestra mente, en nuestro corazón? Si nosotros simple y sencillamente no dedicamos un tiempo para leer la Escritura, para meditar en ella, en el momento de la prueba, de la dificultad, vamos a estar en oscuridad, en ignorancia. No vamos a saber qué hacer, qué decisión tomar, y nos vamos a estar preguntando: ¿es bueno o es malo esto? ¿Debo o no debo hacerlo? Cuando Dios en su palabra claramente ha establecido principios, mandamientos, que son los que le dan dirección a nuestra vida. Es la voz de Jesucristo hablándonos, y nosotros debemos de aprender a escuchar su voz y seguirle. Eso es lo que dice Juan 10. El Señor Jesucristo, cuando hablaba acerca de que Él es el buen pastor, dice: mis ovejas me conocen y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La forma de establecer un vínculo de dirección entre nosotros como ovejas de Dios y entre nuestro pastor, que es Jesucristo, es escuchando su voz. No escuchando nuestra propia voz, no escuchando la voz del mundo, no escuchando la voz de alguna otra persona que quizás tenga la mejor intención de poder ayudarnos. Pero si no es la voz de Cristo, no es una voz en la cual nosotros debamos de confiar y debamos de seguir. Y no con esto estoy descartando el hecho de que Dios nos hable recordándonos su palabra a través precisamente de personas. Por supuesto que cuando Dios nos habla y nos dice, nos envía a alguien para que nos hable su palabra, debemos de estar atentos a la voz de Dios, a la voz de su palabra. Pero el punto al que quiero ir, hermanos, es que no podemos estar siempre dependiendo de que alguien nos lea la Biblia, de que alguien nos explique, de que alguien nos dé el consejo que necesitamos, la seguridad que necesitamos para tomar una decisión. Eso es un asunto personal entre nosotros y Dios, y el Señor ha dispuesto los medios necesarios para que nosotros podamos tener certidumbre, seguridad, dirección en nuestra vida. Y eso simple y sencillamente requiere algo muy sencillo, algo como leer la palabra de Dios todos los días. Así que la pregunta es: ¿está leyendo usted su Biblia? ¿Cuántas porciones de la Escritura usted tiene memorizadas en su mente, en su corazón, que le puedan precisamente ayudar en esos momentos de dificultad en los cuales quizá usted no va a tener una Biblia al alcance, pero sí va a tener la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios? Así que tenemos que poner un mayor empeño en la palabra de Dios. Necesitamos leerla, necesitamos llenar nuestra mente de esa misma palabra. No por nada el apóstol Pablo hablaba sobre eso en Colosenses capítulo 3, versículo 16,
cuando decía, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Claro que las exhortaciones de nuestros hermanos tienen un valor especial importante en nuestras vidas, siempre y cuando esas exhortaciones procedan de la misma palabra de nuestro Dios. Y por último, ¿qué más tenemos que hacer? Si ya hemos reconocido que necesitamos la dirección de Dios, si ya se le hemos pedido en oración al Señor, y si estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón con su palabra, ¿qué es lo último, lo cuarto que debemos de hacer? Pues simple y sencillamente confiar en aquello que la palabra de Dios nos está revelando a nuestras vidas. ¿Y qué significa eso de confiar? Descansar. Podríamos explicarlo con esa palabra, descansar en la palabra de Dios, en ese mandamiento o en esa promesa que la Escritura nos está proveyendo, en ese entendimiento, en esa revelación que estamos nosotros teniendo acerca de Dios, de su carácter, de su voluntad, o de las decisiones que debemos de tomar en medio de diferentes circunstancias. Con confianza debemos de tomar decisiones, debemos de tomar acciones. Y un ejemplo, hermanos, quizá muy claro con respecto a lo que es la confianza en la dirección de Dios, lo encontramos en la historia misma del pueblo de Israel. Una vez que ellos estuvieron esclavos 400 años en Egipto por parte de los faraones, Dios llama a Moisés, lo envía para que libere a su pueblo, para ser un instrumento de liberación en medio de su pueblo. Y después de haber llevado a cabo la ejecución de las 10 plagas, Faraón dice, bueno, termina rindiéndose en su voluntad y decir, pues váyanse, quedan libres. Y el pueblo se va, y el pueblo llega precisamente a orillas del Mar Muerto, del Mar Rojo. Y para ese entonces el faraón ya se había arrepentido de haberlos dejado ir, así que toma su ejército y va atrás el pueblo de Israel para matarlos. Y dice la Escritura que el lugar por donde ellos iban caminando, por un lado y otro había cordilleras montañosas, de tal forma que no podían desviarse del camino. Adelante estaba el Mar Rojo y solamente agua, y atrás de ellos venía el ejército de Faraón. Prácticamente estaban encerrados en un camino sin salida. Y todo mundo, por supuesto que empezó a sentir un gran temor, porque esa era la circunstancia en la que ellos se encontraban, y no veían la forma en cómo podrían escapar ellos del ejército egipcio. Nosotros podemos ponernos en el lugar de ellos y entender ese temor. Sin embargo, no solamente había ese temor, sino que hubo un reclamo hacia Moisés y hacia Dios, diciendo, bueno, para esto nos liberaste, para esto nos sacaste, para morir aquí. Y el pueblo estaba cegado, no tenía un entendimiento de realmente quién es Dios y cómo Él obra. De tal forma que Moisés ora al Señor y el Señor le responde. El Señor sabía qué es lo que estaba haciendo en ese momento.
Los había llevado a un callejón sin salida prácticamente para mostrar su poder, para mostrar su autoridad, para mostrar su cuidado amoroso sobre su pueblo, sobre un pueblo rebelde y contumaz, como dice la Escritura, del cual también nosotros somos parte. Y en esa circunstancia Dios abre el Mar Rojo, establece una columna de fuego de tal manera que los egipcios no podían avanzar más. Y una vez que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, los egipcios pudieron ir detrás de ellos y el Señor cerró las aguas y todos murieron ahogados en el Mar Rojo. ¿Qué sucede en ese momento? Fíjense cómo lo establece el Salmo número 77. Dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas. Y el camino que nadie conocía estaba allí. Voy a repetirlo, hermanos. Dice: en el mar fue tu camino, y en tus sendas tus sendas en las muchas aguas. Aquí está hablando acerca de la división del Mar Rojo. Dice: y el camino que nadie conocía estaba allí. El camino que nadie conocía estaba allí. Dios conocía ese camino. Nadie más conocía, ni Moisés, ni el pueblo, ni los egipcios. Pero Dios sí. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para permanecer en la seguridad de la dirección y el cuidado de Dios? Simplemente escuchar su voz, seguir sus mandamientos confiadamente. Dejar de lado sus reclamos, dejar de lado su enojo, dejar de lado todas aquellas cosas que les impedían poder dejarse guiar como un rebelde, como un pueblo apacible, como ovejas apacibles. Y fue una lección que al pueblo de Israel le costó mucho tiempo aprender. Y a nosotros, hermanos, el pueblo cristiano, seguimos luchando con las mismas cosas. La parte más sencilla muchas veces es reconocer que necesito dirección, reconocer que el Señor me da esa dirección y leer su palabra. Pero la parte más difícil quizá es en verdad confiar en lo que su palabra me está diciendo, en sus mandamientos, en sus principios. Tratamos muchas veces de racionalizar lo que la Escritura nos dice de formas convenientes a nuestras vidas, en las cuales lo que prevalezca no sea la voluntad de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la dirección de Dios, sino que sea nuestra propia voluntad. Y muchas veces nos comportamos como el pueblo de Israel, que constantemente le reclamamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué nos has traído a esta circunstancia? ¿Por qué permites que suceda esto en mi vida? ¿Acaso tenemos nosotros ese derecho de reclamarle a Dios algo? ¿Tenemos nosotros derecho de merecer algo? ¿No deberíamos nosotros como pueblo de Dios humillarnos y de manera agradecida, porque Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte, dejarnos guiar apaciblemente por la voz de nuestro Señor? Pero cuánto valoramos, hermanos, nuestra propia voluntad, cuánto valoramos nuestro orgullo, cuánto valoramos nuestra autonomía, nuestra libertad humana, cuánto valoramos los deseos de nuestro corazón, nuestras concupiscencias.
Al igual que el pueblo de Israel, nosotros seguimos luchando con aceptar confiadamente la dirección de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, muchas áreas en nuestras vidas sobre las cuales debemos de trabajar. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quizá su vida se encuentre como lo dice este Proverbios. Quizá ahorita usted no ve claridad, no ve cuál es el camino por el cual hay que ir. Quizá sus circunstancias han cegado su entendimiento. Está viendo sus circunstancias, que son oscuridad. Pero el Señor le quiere mostrar la luz de su dirección en su vida. Y eso demanda de usted y de mí que reconozcamos nuestra necesidad de dirección. Que reconozcamos que estamos siendo quizás prudentes en nuestro propio camino, en nuestra propia voluntad. Y eso es algo que el Señor nos manda también ahí en Proverbios 3. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestras veredas tienden a torcerse, a desviarse, dice, pero si nosotros lo reconocemos, si nosotros nos confiamos en la dirección de Dios, Él nos dará. Él nos llevará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esta última frase, cuando dice el salmista, por sendas de justicia, por amor de su nombre, está diciendo que la garantía que Dios ha establecido para hacer posible estas cosas no se encuentra en nosotros, se encuentra en Él. Dios se ama tanto, Dios se respeta tanto a sí mismo, Dios se honra tanto a sí mismo, que Él ha empeñado su propio carácter, su propio nombre en hacer posible estas cosas. El apóstol Pablo diría: si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Con cuánta mayor razón nosotros no deberíamos de confiar en el carácter y en la dirección de Dios. Gracias a Dios, porque Él ha prometido estas cosas en base a quién es Él y no en base a lo que nosotros somos. A lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos corresponde, ya lo hemos dicho. Con humildad, reconocer nuestro extravío, pedirle al Señor que nos perdone, que nos dé la dirección de su Espíritu, de su palabra, oír, leer su palabra y obedecer con confianza sus mandamientos. El resto de las cosas el Señor lo hará. Esa es nuestra responsabilidad. Los resultados que haya de eso le pertenecen al Señor. Independientemente de cuáles sean, el Señor será glorificado en su vida, porque usted estará haciendo su voluntad. ¿Y acaso ese no es lo más importante? Que independientemente de cuáles sean mis circunstancias, el Señor está siendo glorificado. Así lo decía el apóstol Pablo cuando hablaba acerca de su propia vida y sabía que iba a morir pronto. Él decía: ya sea por vida o ya sea por muerte, Cristo será glorificado en mí. Por supuesto que los desafíos de nuestra vida no siempre tienen que ver con vida o muerte, pero si el Señor se puede glorificar en esas cosas, ¿acaso Dios no se glorificará en cualquier otra circunstancia, en cualquier otra toma de decisión? Yo creo que sí.
Así que tenemos que encomendar nuestra vida a la dirección, al cuidado amoroso de nuestro Señor Jesucristo, que siempre, siempre su deseo es guiarnos por sendas de justicia, y lo hará por amor a su nombre, para que nosotros también le amemos, para que nosotros confiemos en Él, para que nosotros seamos dóciles, para que nosotros nos dejemos guiar como Él lo desea, porque Él nos está llevando hacia un momento glorioso, trascendental en nuestras vidas, no solamente aquí y ahora, sino por la eternidad. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque una vez más tú, Señor, nos recuerdas en tu palabra cuán importante, Señor, es tenerte a ti como nuestro pastor. Pero para ello, Señor, siempre, siempre tú pides que te reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así que, Señor, queremos suplicarte que tú perdones, Señor, nuestro extravío, que tú perdones nuestra rebelión, y que, Señor, nos concedas no solamente ese perdón, sino también esa dirección que necesita nuestra alma, nuestra vida, para cada día. Que nos hagas caminar por tu justicia, Señor, que se encuentra en Cristo Jesús. La justicia de Cristo que sea nuestra, la santidad de Jesús que sea nuestra, la sabiduría de Cristo que también sea nuestra. Que compartamos, Señor, la mente, el corazón de Jesús, el carácter de Jesús, para ser más sabios, para ser más entendidos de tu voluntad, pero para honrarte y glorificarte más y más como solamente tú lo mereces. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por siempre. Y ahora, mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos podido tener en comunión con nuestro Dios y en comunión también unos con otros a través de este medio. Les enviamos un saludo afectuoso, hermanos. Les invitamos a que sigamos en comunión con Dios en nuestros hogares, sobre todo en oración por nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, todas aquellas personas que se encuentran luchando en medio de alguna enfermedad o alguna necesidad especial. Que el Señor haga su obra en ellos y que ellos puedan también, si aún no la tienen, tener una relación personal con Cristo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.